Vale, ya nos hemos saludado, pues ahora llega el momento de aprender un poquito, ¿no? ¿Cuánto aprendemos? ¿Así o así? ¿Cuánto? Vamos a aprender mucho, ¿no? Hoy quiero que aprendamos bastante. Entonces, por favor, si les pediría que teléfonos apagados, corazones encendidos, conciencia 100%, por eso les deseo que hayan dormido muy bien, para que no duerman aquí. Aquí están incómodos, ¿no? Pero aún así, algunos sí, siempre, ¿no? Y esperemos que el Señor toque nuestros corazones para aprender su palabra, ¿vale? Vamos a empezar, vamos a orar juntos. Señor, qué gran bendición poder estar aquí. Se nos podría ocurrir, Padre Santo, pues, muchos lugares hermosos para poder descansar un domingo por la mañana. Podríamos estar en una playa paradisíaca, llena de palmeras y de un ambiente agradable y propicio para el baño. Se nos podría venir a la mente, Señor, un bonito bosque o unas hermosas montañas llenas de nieve por donde caminar. Se nos pueden venir a la mente muchos paisajes y muchos lugares donde podríamos pasar una hermosa mañana de domingo. Pero aquel que ha comprendido el amor derramado de Cristo en la cruz no puede entender un domingo sin la palabra de Dios. No puede entender un domingo sin estar reunido con su familia. No puede entender un domingo sin estar dándole gracias a Dios por todas las cosas. Es por eso, Padre Santo, que en primer lugar queremos pedirte que nos ayudes a entender cada día mejor el privilegio que podemos tener al congregarnos en este lugar. El privilegio que tenemos, Señor, al poder seguir aprendiendo tu palabra. Porque cuántos hombres y cuántas mujeres anhelaron, Señor, tener las Escrituras en sus propias manos. Muchos murieron en el intento. Otros murieron atrapados mientras se alimentaban de esta leche espiritual. Huían de la persecución y de la muerte, pero nunca dejaron tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que tengamos en cuenta eso, que muchas personas dieron su vida para escuchar tu palabra. En cambio, nosotros libremente podemos reunirnos aquí, escuchar, alimentarnos, crecer, edificar, pero todavía da pena en el corazón que algunos no saben aprovechar este privilegio. Por eso toca los corazones, Señor. Y ayúdanos a que un día más seamos edificados en todas aquellas cosas que necesitamos para nuestro día a día. Te queremos pedir, Padre Santo, por nuestros hermanos que están debilitados en la fe. Aquellos que todavía no quieren levantarse. Porque el que no se levanta del pecado es porque no quiere realmente. Tu mano está extendida y tu favor está con él. La obra se realizó en su corazón, pero él no quiere extender la mano y aferrarse a ti, Señor. Ayúdale, Señor, para que pueda venir de nuevo a los lugares de reposo, a los pastos. También hay algunos que están enfermos carnalmente, Señor, restáurales. Devuélveles la salud, Señor, si es tu voluntad, para que puedan seguir sirviéndote de corazón. Otros, desgraciadamente, tienen que trabajar en este día, domingo. Que eso no les impida, Padre Santo, tener su corazón apartado de tu presencia. Que allá donde estén puedan proclamar a Cristo. Más en estos días en los que vivimos, donde se conmemora la semana de pasión y de gloria. Ayúdanos a comprender lo que ocurrió hace 2000 años en aquella tierra lejana de Israel, en aquella ciudad de Jerusalén. Porque tiene que ver con lo que hacemos nosotros hoy en día, Señor. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin esa muerte expiatoria, sin esa muerte vicaria y sin esa resurrección tan gloriosa? Pero de eso aprenderemos la semana que viene, Padre Santo. En esta semana ayúdanos para que podamos fortalecernos en el Señor, para que podamos seguir guardando nuestras almas y sobre todo que busquemos la santidad sin la cual nadie puede ver a Dios. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú deseas de nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, hermanos, bien, vamos a ir a nuestras Biblias nuevamente.
y buscamos Romanos capítulo 12, por favor. Romanos, o carta de Pablo a los romanos, como algunos dicen, ¿no? Capítulo 12. 12. Romanos capítulo 12. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Tienen calor? ¿Frío? ¿Está todo bien? ¿Un cafecito? Espero que estén bien, Señor. Romanos capítulo 12. Os voy a leer yo versículos del 1 al 2, de donde partiremos este pasaje, corto pasaje, el cual se titula Deberes cristianos. Recomiendo su lectura diaria para entender qué deberes tiene un cristiano. Pero hoy quiero partir del versículo 1 y 2 para la enseñanza práctica que hoy quiero compartir con vosotros. Os leo, capítulo 12 de Romanos, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta aquí. Hoy quiero, hermanos, que si tienen para anotar, mucho mejor. Vamos a aprender acerca de 7 hábitos que pueden consolidar nuestra vida de santidad, o 7 hábitos que van a venir perfectos, como anillo al dedo para una vida consagrada a Dios. Son 7 hábitos y como la palabra misma requiere, hábito es algo que no está en nosotros, sino que tenemos que desarrollar. Es como el hábito de hacer deporte, o el hábito de comer saludable, o el mal hábito de fumar o de beber. Todos son hábitos que se convierten en costumbres. Como decía también el autor de Hebreos, algunos tenían por costumbre dejar de congregarse, ¿no? Habían cogido por hábito no ir a la iglesia, no reunirse con los hermanos. Entonces, porque eso ocurrió un día, y luego otro día, pues lo tomaron como un hábito, como una costumbre, de tal manera que ya lo veían como normal. Bueno, pues tenemos 7 cosas que desarrollar en nuestra vida si ustedes quieren verdaderamente servir a Dios. Porque aquí Pablo, a los hermanos de Roma, les quería dar las pequeñas bases para la vida cristiana. Ya saben que Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 nos habla de cómo venir a Cristo. Nos habla del pecado, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, habla de que todos estamos bajo maldición, todos somos pecadores. Primero, los gentiles. Segundo, los judíos. Es decir, todo el mundo estamos bajo condenación. Romanos 3:10 habla así, ¿no? No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Luego viene el capítulo 4, capítulo 5, nos habla de la justicia que viene en Cristo, la justificación. Romanos capítulo 6 nos habla de la santificación. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Entonces hay que buscar la santidad, ir despojándonos del pecado. El capítulo 7 nos enseña que el pecado aún está en nosotros. Desgraciadamente los pecados han sido perdonados, bueno, afortunadamente pecados perdonados, pero desgraciadamente el pecado sigue existiendo en mi hombre carnal. Pablo dijo en el Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque yo quiero hacer lo bueno, pero no me sale lo bueno, me sale lo malo. Y eso ocurre muchas veces y nos afecta, ¿no?, en nuestra vida cristiana. En Romanos capítulo 8 nos habla de la pelea, de la lucha que hay entre la carne y el espíritu, porque ahora tenemos una nueva vida que es la vida espiritual, pero que se va a enfrentar a la vida de la carne, nuestra vida antigua. Tanto por un lado la carne, por otro lado el espíritu, van a confrontarse día tras día, y eso es una batalla que tenemos que saber sobrellevar, porque tenemos que vivir ahora a partir del Espíritu de Dios, porque ahora tenemos ese espíritu. Y así continuamente hasta el capítulo 12, donde Pablo va a partir para, como dice aquí, deberes cristianos, obligaciones cristianas, pero sobre todo que tenemos que formar en nuestra vida hábitos saludables para poder consagrar a Dios. Miren qué importante es lo que dice aquí. Dice Pablo, versículo 1, os ruego, ¿no?, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, una manera correcta de presentar un sacrificio, una ofrenda a Dios, somos nosotros.
Pero nosotros ya no podemos presentar conforme éramos antes nuestra vieja naturaleza, de tal manera que tenemos que presentarnos como, dice aquí, como un sacrificio vivo, santo. No cualquier sacrificio. Aquí dice santo, agradable a Dios. Ustedes saben que cuando los judíos traían las ofrendas al tabernáculo o luego al templo, no podían traer animal con defecto, ¿no? No podrían traer un carnero tuerto, o un carnero cojo, o una oveja con mancha, con defecto, con una pata rota, o con una oreja cortada. Tenían que ser los animales perfectos. Eso nos habla de la santidad. Nosotros debemos ser santos, porque nuestro Padre es santo. ¿Cómo se les llama a los cristianos? Los santos. Así dice la Biblia, ¿no? A los santos que están en la iglesia de tal, a los santos que están en la iglesia de cual. Nosotros somos santos para Dios, obviamente para nosotros no. Nosotros miramos aquí y no vemos santos, ¿no? Bueno, Dios nos ve santos y sin mancha porque Él ya nos limpió los pecados. Eso es importante. No importa los ojos humanos, importa los ojos de Dios. Pero ahora en este deseo que Pablo tiene para sus hermanos en Roma, dice, bueno, vosotros tenéis que hacer un culto racional, es decir, culto. ¿Qué es un culto? ¿No han escuchado hablar, por ejemplo, Johnny, cómo le dicen a la iglesia de Filadelfia? Vamos al culto. Vamos al culto. ¿No? Sí, vamos al culto. Porque es allí, en aquel lugar donde se alaba, donde se glorifica, donde se aprende la palabra de Dios. Es ir al culto, es decir, ir a coger cultura de Dios. Por eso se le llama ir al culto. Bueno, pues vuestro culto racional, ¿cuál dice Pablo que es? Bueno, vuestro culto racional no es seguir en el pensamiento del mundo. Por eso dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, tenéis que cambiar vuestra manera de pensar. Muchas cosas de la vieja personalidad quedan grabadas, quedan estancas en el nuevo hombre. ¿Qué es lo más difícil para un cristiano? Miren, lo más difícil para un cristiano es despojarse del viejo hombre, despojarse de la vieja criatura. ¿Entendéis esto? Es quitarte tus vicios antiguos, es quitarte tus gustos antiguos, es negarte a ti mismo, es decir, es sacarte a ti del plan y poner a Dios en el centro. Y eso es lo que más trabajo nos cuesta. Pero bien, hermanos, para no entretenerme mucho, porque hoy quiero hacer la predicación breve. Yo sé que la semana pasada me pasé un poco, ¿no? ¿No? 1:40. ¿Les parece poco? ¡Wow! Venga, 2 horas. No sé que están cansados. Pero quiero ser un poco más breve hoy, porque yo me lo prometí a mí mismo. Dije, Señor, voy a ser más breve para que la predicación pues llegue mejor. Yo sé que no importa de la duración, sino que muchas veces es mejor la consistencia, ¿no? La consistencia. Entonces vamos a empezar. Vamos a aprender 7 hábitos saludables para tu vida cristiana. Yo vuelvo a insistir, muy importante en esto. Cuando los cristianos damos los testimonios, ¿cómo son nuestros testimonios la mayoría de ocasiones? Hermanos, oren por mí porque no estoy muy bien. Hermanos, oren por mí porque estoy flojo. Hermanos, oren por mí porque no sé qué me pasa últimamente. Hermanos, oren por mí porque es que casi no leo la Biblia. Hermanos, oren por mí porque mi familia está así, tal, ¿no? Siempre vemos que los cristianos como que van ahí un poco de aquella manera, ¿no? Bueno, eso ¿saben por qué es? Porque no desarrollamos estos hábitos de santificación. No desarrollamos hábitos para una vida consagrada a Dios. Entonces, ¿tú quieres llevar una buena vida cristiana? Sí. Bueno, pues escucha y apúntatelos. Yo me los tengo apuntados para que podamos trabajar en ellos. En primer lugar, obviamente, tener fe. Porque sin fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo primero que yo tengo que tener es una fe correcta, una fe verdadera, una fe que confía. Hay 2 tipos de fe, no sé si sabían esto. Bueno, hay muchos tipos de fe. Sabemos que hay una fe náufraga, una fe vana, una fe muerta, pero dentro de la fe correcta, esta fe va en 2 direcciones. En primer lugar, hay una fe que salva. ¿Cuál es esa fe? Esa fe viene de Dios.
Cuando Cristo le dijo a los discípulos, si vosotros tuvieseis fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, muévete, y el monte se movería, ¿no? Bueno, es que necesitamos, para creer en Dios, para creer el sacrificio de Cristo en la cruz, necesitamos una fe que no es la nuestra. Porque por nuestra fe no lo vamos a aceptar. Y es así, muchas personas creen de esta manera. Creen que Cristo murió por sus pecados, o sea, creen que Cristo murió por todos los pecados, pero luego no creen que murió por los suyos. Es curioso, ¿no? Porque muchas personas le preguntan, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por todos nuestros pecados. Cristo murió por todos los pecados de todo el mundo. Vale, y si tú mueres ahora, ¿dónde irías? Bueno, yo iría al infierno. Es una incongruencia, ¿no? Tú estás diciendo que Cristo murió por todos tus pecados, por todos los del mundo. Pero como que esos pecados a ti no te incumben. Como si tú no fueses de este planeta. ¿Están todos perdonados? Sí. Pero ¿ven por qué es tan difícil recibir la salvación? Porque no se trata de nuestro conocimiento, no se trata de nuestra inteligencia, ni de nuestra sabiduría, ni de los títulos académicos que uno tenga. Depende de Dios. Esto lo dice Efesios, miren. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2. Busquen conmigo, por favor, en la Biblia. Algunos días les traigo todos los pasajes, ¿no? Pues se los voy leyendo. Hoy no, hoy vamos a buscarlos. Luego se me acostumbran mal. Hemos llegado a Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer juntos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Tan básico como esto. Porque por gracia, es decir, gratuitamente, sois salvos. Es decir, no eres condenado por Dios. Dios te ha liberado, te ha libertado y te ha dado perdón de pecados. Esa salvación por medio de la fe, es decir, creer en la muerte y resurrección de Cristo. Dice Pablo, esto no de vosotros. Dice, no, esto no viene por vosotros, por tener mucha fe o poca fe. Porque siempre ha habido gente que dice, yo tengo mucha fe, pero luego no se demuestra en ningún lado. Dice, esto no de vosotros, es un don. Palabra regalo. Un don, un regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? La salvación y la fe. La salvación es un regalo de Dios, ¿no? Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Tanto la salvación que viene a través de la fe son un regalo que Dios da al hombre. Dios obra en el corazón para que tú puedas creer. ¿Lo entiendes? Por eso, ¿por qué algunos no creen? ¿Porque Dios no le quiere regalar? No, porque ellos no lo quieren aceptar. Porque como no lo quieren aceptar, Dios obra en el corazón para que no lo puedan comprender. Es muy sencillo. Si tú tienes humildad en tu corazón, si tú tienes mansedumbre, si tú tienes un corazón preparado, Dios te da. En cambio, si Dios ve un corazón endurecido, ¿qué hace Dios? Lo endurece más. Dios da gracia al humilde y Dios resiste, soporta, confronta al soberbio. Por eso es la importancia en la condición en la que tú vienes a la congregación a escuchar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan esta frase que el Señor Jesucristo dijo en tantas ocasiones? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esto? Si todo el mundo tiene oídos. El que tenga oídos para oír, oiga. El mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, todas esas 7 iglesias, todas esas cartas, esos mensajes terminan igual. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Saben lo que significa esto? Que todos van a la iglesia, todos escuchan la palabra con orejas, pero no todos tienen oído para oír. Algunos escuchan, pero se van conforme vinieron. No tenían oídos para oír, pero hay personas que sí están capacitadas para escuchar la palabra de Dios, porque quieren más de Él, quieren comprender más a Él. ¿Y qué hacen? Escuchan y oyen. Otros simplemente escuchan y se van.
y no ocurrió nada en su vida, no hubo ninguna transformación, no hubo ningún cambio. Por eso lo primero que Dios nos llama es a esto: ¿tienes oído para oír? Oye. Porque Dios da fe a través del oír, Romanos 10, ¿no? La fe viene a través de ¿qué? Del oír. Del oír la palabra de Dios. No viene por otro motivo. Entonces la fe que salva viene a través del oír. Pero luego hay otro tipo de fe. ¿Qué tipo de fe? Bueno, la fe cotidiana, la fe diaria. Esa en la que tú dices: es que estoy mal de fe, es que estoy bajo de fe, es que estoy en números rojos de fe. ¿Por qué? Porque has descuidado tu vida cristiana, y aunque tú crees que Cristo murió por todos tus pecados, pero aún así tu vida cristiana va con el piloto, así parpadeando. No vas bien. Tendrías que decir como dijeron los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Danos fe, que no nos queda. Bueno, cada uno se tiene que encargar de aumentar esa fe a través de la comunión con Dios, a través de la relación con Dios. Y eso es lo importante. Pero vuelvo a decir, primer punto, primer aspecto, primer hábito es fe. ¿Fe en qué? Fe en Dios. ¿Tienen fe en Dios, hermanos? ¿Tienen fe en Dios? Sí. ¿Y por qué cuando viene algún problema buscamos solución donde no está Dios? ¿Eso es tener fe? Yo creo que no. Tú tienes un problema con tus hijos, imagínate, ¿no? Y tus hijos están ahí en malos pasos, o el niño está ahí que parece que está poseído. ¿Y tú qué haces? Tengo que llevar al psicólogo. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? No, porque si tú crees en Dios, ¿tú crees que Dios puede hacer todas las cosas? Es Dios. ¿Tú crees que Dios puede hacer todas las cosas? Pues entonces cree, ora por tu hijo, y si crees verdaderamente, ¿sanará o no sanará? Yo creo que Dios obra. Tú imagínate que tienes un vicio que no puedes quitar. Algo que está en tu vida, que sabes que mancha todo tu ser, que te impide caminar correctamente en la vida cristiana. ¿Y tú qué haces? Vas a Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. ¿Es así? ¿Eso es correcto? ¿No tienes fe en Dios, en que Dios te puede sacar de ese pozo cenagoso? ¿O has caído en la ludopatía, en el juego? Y dices: bueno, tengo que ir a algún sitio donde me quiten este vicio. ¿Eso es necesario? Eso es no tener fe. Imagínate que estás solo o sola y necesitas a alguien de compañía. Y quieres alguien que te arrope en las frías noches de invierno. Alguien que te abrace y que te diga: cuchi cuchi, cariño mío. Alguien que sacie tu calor, o sea, que sacie tus deseos, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Le pides a Dios o lo buscas por tu propia cuenta? Hay veces en que no tenemos fe en que Dios nos va a traer esa persona idónea. Miren, en la Biblia no pone cuánto tiempo tardó Dios en crearle a Adán, a Eva. No pone cuánto tiempo tuvo que esperar Adán, pero yo creo que fue mucho tiempo. Porque dice que él estaba tranquilamente con sus animales, poniéndole nombres, guardando el huerto, cuidándolo, labrándolo. Hasta que Dios dijo: bueno, es que no es bueno esto, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, una colaboradora para llenar el huerto. Entonces, una persona que está soltera o soltero, o viudo o viuda, y que quiere que Dios le envíe a su vida una persona para caminar juntos en la vida cristiana, ¿cómo lo debe hacer? Esperando en Dios. Espera en Dios. Pero si tú no esperas en Dios, eso es porque tienes fe o no tienes fe. Ya se me han dormido. Si tú no esperas en Dios y lo haces a tu manera, ¿eso es tener fe o no tener fe? Eso es no tener fe. Pregúntenle a Abraham. ¿Qué pasó con Abraham?
Si nosotros vamos a Génesis capítulo 12, el llamado de Abraham, ¿no? Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar, yo te haré de ti una gran nación, te bendeciré, tal, ¿no? Pero Abraham tenía 75 años. 75. ¿Alguien de aquí tiene 75 años? No. 75. Bueno, Abraham fue llamado con 75 años. Su mujer era estéril. Y Dios le promete un hijo. Tú ya no serás llamado Abraham, que significa padre de familia, sino que tú serás padre de multitudes. Por eso luego le cambió el nombre de Abraham. Pero pasaban los años y no venía el churumel, no venía el niño. ¿Pero qué ocurrió? Su mujer, que dijo, pues llégate a mi esclava, a Agar, llégate a ella. Oye, que Dios no obra, que Dios no nos da el niño y tenemos que ser padres de multitudes. Pues coge a mi esclava Agar, la egipcia, llégate a ella, y luego cuando que para encima de mis rodillas, y así es como si fuese mío. ¿Supieron esperar? No. Nació ese niño llamado Ismael. Pero ¿cuándo Dios obró? Cuando Abraham tenía 100 años. Tuvo que esperar 25 años. Ahí es donde se ve la fe de los santos. Los que esperan con tranquilidad, porque Dios tiene su tiempo para todas las cosas, nos guste o no nos guste. Entonces aprendamos de la Biblia, tengamos paciencia. La paciencia no es algo bonito. La paciencia, como su propio nombre indica, jupomone, es aguantar el peso. Aguantar hasta que Dios quiera. Entonces, creer, tener fe en Dios, no es decir, tengo fe. No, es demostrar que tienes fe y confiar en Dios, en que Él obrará en todos los aspectos. ¿Vale, mis hermanos? Entonces, el primer aspecto fundamental es tener fe. Salmos 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Quién es Dios? Dios es Dios. Y Dios sabe hacer todas las cosas. Y Dios puede hacer todo. Entonces, confíen en Él. Confiemos en Él para que obre en nuestras vidas. ¿Vale, hermanos? Entonces, ¿quieres una vida santificada a Dios? Confía que Él es Dios. Confía, ten fe. Número 2. ¿Crees en Dios? Sí. Medita en su palabra. Medita en la palabra de Dios. Medita. Salmo 63, versículos 6 al 8. Cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto de meditar en la palabra de Dios? Bueno, si yo creo que Dios es Dios, yo tengo que escudriñar las Escrituras, yo tengo que meditar en ella. ¿Se acuerdan la semana pasada la predicación? ¿Sí? Algunos sí, ¿no? ¿Otros? No, ¿o sí? ¿Sí se acuerdan, no? Estuvimos aprendiendo acerca de animales limpios y animales inmundos. Y aprendíamos que entre los animales que podían comer los judíos estaban los que rumiaban y los que tenían la pezuña hendida. Y explicamos que rumiar significa comer la palabra. Comer la palabra y luego volverla otra vez a la boca y volver a comerla y otra vez. Así, de esta manera, para poder sacar la mayor sustancia posible. Rumiar la palabra. Sí, rumiar la palabra. Porque hay maneras de leer la Biblia. Yo hice un ejemplo, ¿no? Que había gente que era como la mariposa, ¿no? Que iba de flor en flor. Personas que escuchan una predicación, otra predicación, otra predicación, otra predicación, o de una iglesia, o de otra iglesia, o otra iglesia. Por ejemplo, en YouTube hay muchas iglesias, ¿no? Y uno va escuchando aquí, escucha aquí, y escucha aquí. Es como la mariposa que va de flor en flor, pero no se lleva gran cosa. Y luego había otros que eran como ese estudiante de plantas, ¿no? Ese botánico que tomaba notas de una flor azul, tal, pétalos, tal, pistilos, tal.
Apunta, 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 pero luego toda esa enseñanza se quedaba en ese cuaderno. Algunos apuntan, 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 pero luego cierran y ya lo vuelven a abrir el domingo siguiente y apuntan, apuntan, apuntan. No hay algo práctico en sus vidas. Y otros eran como abeja. Como la abeja que se mete dentro de la flor, saca todo el polen de la flor, y ese polen, ¿qué hacen con el polen? Miel. La miel es rica, ¿no? Es buena la miel. Es algo rico y saludable. Cuando tú te metes en la Biblia, cuando tú te sumerges hasta lo más profundo de la palabra, y no simplemente acariciando sus hojas, como acaricia la mariposa, los pétalos de la flor, o no simplemente apuntando y subrayando, sino cuando tú te sumerges en la palabra y lees un versículo y lo vuelves a leer y piensas, ¿y qué será esto? Me parece que es un versículo como este, a ver, sí, mira, y apuntas y vuelves a pasar y lo vuelves a leer y lo vuelves... Eso significa que de ahí vas a sacar miel. Salmo, busquen conmigo Salmo 119. Salmo 119. Vamos a leer juntos, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. ¿Lo tienen ya, por favor? ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos, Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, perdón. Todo el día es ella mi meditación. No hay que malinterpretar esto, porque algunos piensan que la ley de Dios son los 10 mandamientos. Oh, cuánto amo yo tu ley. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las... No, no es así. Cuando la palabra nos dice ley, en ocasiones se refiere, sí, a la ley de Moisés, pero aquí se refiere a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios, porque su palabra es ley. Cuánto amo yo tu ley o tu palabra, todo el día es ella mi meditación. ¿Qué piensan ustedes cuando están en el trabajo? ¿Piensan en la palabra de Dios? ¿Qué piensan cuando están en el supermercado? ¿Piensan en la palabra de Dios? ¿Qué piensan cuando están tomando algo por ahí? ¿Piensan en la palabra de Dios? Este salmo dice, todo el día es ella mi meditación. ¿Por qué? 103, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es obvio que no a todo el mundo le gusta la miel. ¿A todo el mundo le gusta la miel? Hay gente que le aborrece la miel. No le gusta su sabor tan empalagoso, ¿no? Así, y la viscosidad. Yo conozco gente que no le gusta la miel. En cambio, hay mucha gente que adora la miel y a todo le pone miel, como edulcorante, ¿no? A la leche, con miel. A la infusión, miel. Al café, miel. Al pan, miel. Al bizcocho, miel. Porque es saludable y natural, ¿no? Nosotros amamos la palabra de Dios como ese que ama la miel, porque dice que es dulce como la miel. Esa es la diferencia entre un cristiano que ama la palabra de Dios y un cristiano que le da igual la palabra de Dios. Obviamente, si tú lees la Biblia como si fuese un libro normal, no puedes sacar la miel como la abeja. Entonces, recomendación de Dios, ¿quieres tener un hábito saludable y una vida consagrada a mí? Escudriña, medita, como dice, de día y de noche, mi palabra. ¿Para qué? Pues para que te pueda gustar como la miel. Es un hábito, recuerda. Al principio, la primera vez que tú comes miel, te puede saber muy, muy dulce, pero cuando vayas comiendo y te acostumbres a su sabor, ya no podrás vivir sin ella. Eso ocurre con la palabra de Dios. Al principio no entiendes nada, pero si es que la mitad de las cosas no las entiendo. Hay gente así, no dice, no entiendo la Biblia, no sé qué significa esto y esto. No importa, come,
come, come, rumia, rumia, rumia. ¿Para qué? Para que lo puedas entender y Dios te dé sabiduría. ¿Vale, hermanos? Sí, pastor, vale. Tenemos que aprender a leer más nuestra Biblia. Porque si no leemos la Biblia, significa una cosa, que no amamos a Dios. Porque Cristo dijo, el que me ama, o el que ama a mi Padre, mi palabra guardará. Y guardará significa no es que la mete en un cajón y cierra la llave, sino que la lleva en su corazón y la utiliza siempre. Eso es guardar la palabra de Dios. Entonces, ama tu Biblia, subraya tu Biblia, colorea tu Biblia, pinta en tu Biblia. De verdad, las Biblias no son para que estén limpias e impolutas. No, la Biblia es para que tú subrayes, para que tú apuntes, para que tú la adornes y para que tú puedas deleitarte en su vista. Cuando ves una Biblia que no tiene nada, ninguna marca, es como una Biblia de pedestal, ¿no? No hay que... Cuando ya la tengas muy destrozada, te compras otra. Y vuelves. Y así rumiarás. Algún día les voy a enseñar mi primera Biblia. Alguno va a decir, vaya porquería, ¿no? Porque está toda llena de colores, rojo, amarillo, dependiendo del tema, apuntes por todos lados. Todavía la guardo. Pero eso quiere decir que se rumia ahí la palabra. Entonces, hagamos eso para poder tener una vida consagrada a Dios. En tercer lugar, si yo creo en Dios, que Él puede obrar, y yo medito en su palabra de día y de noche, ¿cuál será el siguiente paso? Bueno, que yo voy a obedecer a Dios. Porque yo ya conozco su palabra, porque yo ya me he sumergido en ella y ya conozco a mi Padre, y ya conozco qué le gusta y qué no le gusta. Entonces, como yo sé que esto y esto no le gusta, no lo hago. Y como sé que esto y aquello le gusta, yo lo hago. Es muy fácil, ¿no? Todos nosotros hemos tenido padres, madres, y sabíamos lo que le gustaba o lo que no le gustaba de nosotros. Si le gusta que seas obediente o desobediente, que seas estudioso o no seas estudioso. No, todas esas cosas. ¿Sí o no, hermanos? Yo creo que ustedes saben. Otra cosa es lo que hacíamos o lo que hacemos. Pero Dios nos pide, ¿qué nos pide Dios? Obediencia. Por ejemplo, Deuteronomio 27, versículo 10. Le dijo al pueblo de Israel: oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo ordeno hoy. Dios, ¿por qué dio la palabra? Dios, ¿por qué da su palabra? Porque sin su palabra no vamos a saber cómo obrar. Por eso Dios vio necesaria darnos su palabra, para que sepamos cómo se obedece y cómo se desobedece. Sabemos que con la obediencia viene la bendición y con la desobediencia viene la maldición. Por eso tenemos que preparar nuestro corazón para obedecer a Dios meditando en su palabra. Vamos a buscar para aprender. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel 15. Un caso de desobediencia conociendo la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, nos encontramos a Saúl, el primer rey de Israel. Miren lo que Dios pidió a Saúl. Versículo 2 y 3. Capítulo 15 de Primera de Samuel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Wow, qué Dios más terrible, ¿no? ¿Por qué Dios mandó esto a Saúl? Vea por Amalec. ¿Por qué? Dios dice: yo castigaré a Amalec por lo que hizo cuando se os opuso en el camino, cuando subíais de Egipto. ¿Qué hizo Amalec al pueblo de Israel?
Aquí hay varios versículos anotados, ¿no? Éxodo 17, 8 al 14, o Deuteronomio 25, 17 al 19. Ahí nos cuenta la historia de los amalecitas. ¿Qué hicieron al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Dicen que les atacaban por la retaguardia. El pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida. En el camino a la tierra prometida tenían que pasar por ese lugar donde estaban los amalecitas. ¿Y qué hacían los amalecitas? En lugar de atacar de frente, dice que atacaban a la retaguardia. ¿Quién iban en la retaguardia? Ancianos, mujeres, bebés. Los amalecitas mataban a los ancianos, a los bebés, a las mujeres de los judíos. Porque delante, ¿quiénes iban? Delante iban los más fuertes. Porque tú entiendes que el enemigo va a estar enfrente y llevas a los soldados, llevas al rey, llevas a los representantes, a Moisés, los llevas ahí delante para confrontar a quien tú venga. Pero la amalecita les atacaba por la retaguardia. Atacaban a los enfermos, atacaban a los débiles. Por eso Dios dijo, yo voy a hacer lo mismo con ellos. Saúl, tú vas a ir ahora que ya estamos fuertes, ahora que ya sois esta nación, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a devolver lo que él hizo con vosotros? ¿Y qué ocurrió? La orden era clara, tienes que matarlos a todos, mujeres, niños, asnos, bestias, todo. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Miren, Saúl hizo caso y mató a mujeres, mató niños, mató bebés, incluso mató embarazadas, mató ancianos. Eso lo llevó bien. Pero dice que salvaron a los animales. ¿Ese es un corazón correcto? Dios había dicho que tenían que matar todo. Lo primero los animales. Y después a toda esa nación. Pero dice que él perdonó a los animales engordados, a los carneros, todo lo bueno no lo quisieron destruir. ¿Y qué ocurrió? ¿Eso se llama obediencia o desobediencia? Podría haber llegado Dios y haberle dicho, ay, qué bueno eres, Saúl, mira, has salvado a los animalitos, ¿no? Bueno, eso diría uno de Podemos. Bueno, por lo menos han salvado a los animalitos. A los bebés sí se les puede matar, pero a los animales no los toquen, por favor. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó, miren, ahora tiene la culpa el pueblo, ¿no? Mas el pueblo tomó al botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente mejor es obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué ocurrió aquí? Algo muy sencillo. Miren, escúchenme por favor. Saúl no obedeció la palabra de Dios. Lo peor es que luego se justificaba. No, yo sí he obedecido la palabra de Dios. He destruido a los amalecitas. No, has obedecido en parte. Has obedecido lo que a ti te ha convenido. Lo que a ti te ha dado la gana. ¿El qué hizo? Bueno, él luego le echó la culpa al pueblo, ¿no? Ay, no, es que el pueblo tomó de las ovejas y de las primicias. Esto es cuando tú no obedeces la palabra y tu vida te va mal, y cuando no sales de ese agujero en el que tú mismo te has metido, tenemos la fea costumbre de echarle la culpa a otro. ¿Sí o no? Adán le echó la culpa a su mujer. Eva le echó la culpa a la serpiente. Y así siempre es alguien otro, el otro es el que tiene la culpa. Pero eso no es así.
Hay que reconocer cuando uno no obedece la palabra de Dios. Encima lo disfrazan de piedad, ¿no? No, es que mira, han tomado de las ovejas y de las vacas para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¿Se están dando cuenta, hermanos? Cuando uno lee este pasaje así por encima, puede entender lo que ocurrió allí, una desobediencia ligera. Pero es que aquí está diciendo, le echa la culpa al pueblo de Israel y luego dice, no, es que encima estos animalitos los hemos dejado vivos para matarlos para Jehová, tu Dios. No mi Dios. Podría haber dicho nuestro Dios. No, tu Dios. Qué fuerte, ¿no? Debemos aprender, como dice aquí Samuel. Una pregunta, hermanos en la fe, ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Obediencia. ¿Se complace Dios en los holocaustos, en víctimas? ¿O que se obedezca a su palabra? Mira, Dios quiere obediencia. No vengas luego con excusas. Dios quiere obediencia. Si la vida cristiana no va bien, es porque no estás siendo obediente a su palabra. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, no te puede ir mal. ¿Me pueden enseñar a alguien en la Biblia que haya obedecido la palabra de Dios y le haya ido mal? No. Todo el que obedece la palabra de Dios, Dios le ayuda para bien. Aunque dentro de ese bien a veces hay sufrimiento. ¿La Biblia nos garantiza sufrimiento o no? Claro que sí. Porque es a través del sufrimiento como uno se fortalece y se edifica. Y como uno se prepara. Pero lo fundamental es obedecer a la palabra de Dios. En todos los sentidos. Por ejemplo, ¿qué se me viene a la mente? Noviazgo. Estoy viendo muchos jóvenes, ¿no? ¿Qué noviazgo le agradará a Dios? ¿Cómo podemos obedecer a Dios en su palabra cuando nos echamos novio o novia? ¿Han pensado en esto? Hay muchos jóvenes, pero también hay padres, ¿no? Que tienen hijos jóvenes o menos jóvenes. Hay un establecimiento de un noviazgo, es decir, ¿hay una norma establecida por Dios? ¿Hay una manera establecida por Dios? Si leemos la Biblia, sí, hay normas. Obviamente lo que Dios no quiere es que tengamos un noviazgo 2.0. Un noviazgo del año 2000, podríamos decir, o un noviazgo del siglo XX. ¿Cómo es el noviazgo del siglo XX? Chico conoce chica, o chica conoce chico, chico gusta chica, chica gusta chico. Chico y chica, ñaca ñaca, ¿no? Sí, juntos, ¿no? Y luego chico y chica hacen lo que quieren. Y cuando se cansan, chico deja chica, chica deja chico, y chico encuentra a otra chica y ya saben, ¿no? Y ese es el noviazgo. Si me gusta, bien. Si no me gusta, te cambio por otra o por otro. Ese es el noviazgo del mundo. Si resulta que sí se gustan y que sí se compenetran, ¿qué ocurre? Pues que pasa 1 año, 2, 3, 4, 6, 8. Y hay una cosa. ¿Qué cosa? Bueno, ellos se benefician de los bienes matrimoniales. ¿Cuáles? El poder tener relaciones, el salir juntos, el que la gente lo normaliza, no pasa nada. No están casados, pero no pasa nada, lo normalizan. Y luego si se casan o se quedan tal y como están. ¿Ese es el noviazgo que Dios quiere? Obviamente no. Si tú vas a la Biblia, tú encuentras maneras de cómo se podía tener novio o novia. De hecho, María, cuando quedó embarazada por el Espíritu Santo, era la comprometida de José. Eran novios, podríamos decir con nuestro idioma, novios, comprometidos. Pero los comprometidos, cuando estaban novios, es como si ya estuviesen casados, porque ya habían firmado un contrato entre los padres.
Ya habían establecido las normas. Y ellos ya estaban preparados. Por eso cuando nuestros hijos o hijas se dizque echan novios, hay que preguntarles, ¿pero tú estás preparado para casarte? Porque cuando uno tiene pareja, tiene que estar preparado ¿para qué? Para mantenerla y para mantener a la futura familia. ¿Tienes ya un trabajo estable? ¿Tenéis un lugar donde vivir? ¿Estáis planeando la boda? No, ¿a que no? Eso no cuadra en el noviazgo de hoy en día. ¿Es cristiano? ¿Es cristiana? No, yo luego la voy a evangelizar. O yo luego lo voy a evangelizar. No, no funciona así. Eso es lo mismo que Saúl. Es poner excusas. Es poner tu planteamiento. Es que las ovejas y los animales eran para dar sacrificio a Jehová. No, es que luego a este que me voy a echar de novio, que voy a hacer con él lo que quiera, o vamos a hacer lo que quiera, yo luego le voy a predicar y lo voy a salvar. Bonito plan, ¿no? Eso no funciona así. Lo que más fácil es que salga de ahí es castigo. Si es hijo de Dios, o que nada, o si no son hijos de Dios, pues bueno, vivirán esa vida como ellos quieren y Dios luego les juzgará según sus pecados. ¿Por qué? Porque no han recibido la salvación. Entonces, esto es importante para... Jóvenes, ¿me escucháis? Tenéis que saber lo que quiere Dios de vuestros corazones. Quiere obediencia a su palabra. Porque seríamos irrespetuosos si dijésemos, no, es que yo no sé, es que esto es muy ambiguo. No, la Biblia no es ambigua. La palabra de Dios no tiene matices. Es lo que es. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero ¿es lo que es o no es lo que es? Es lo que es. Son como las lentejas, ¿no? Te gustan bien y si no las dejas. Obediencia quiere Dios. ¿Cuál fue el fin de Saúl? Dice aquí, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Fue desechado. ¿Qué ocurre cuando un cristiano no obedece la palabra de Dios? En primer lugar, Dios lo va a disciplinar. No el pastor, Dios. Dios le va a disciplinar. En segundo lugar, Dios lo va a desechar. No es que lo vaya a mandar al infierno, no. Si eres salvo verdadero, no irás al infierno. Pero Dios no te va a usar para nada. ¿Entienden? Y eso es lo más trágico de un cristiano, no servir para nada. Es como un coche cuando lo metes en un garaje, le pones una manta encima y dejas allí que se pudra. Es como un campo donde no se echa ningún tipo de semillas. ¿Entienden? Es como una casa donde no vive nadie. ¿Qué ocurre con una casa donde no vive nadie? Se arruina. Se arruina. Pues eso era Dios. Cuando no obedeces su palabra, ¿Él qué hará? Vale, ¿no quieres obedecer? Entonces yo te aparto, te desecho, te dejo ahí. Tú mismo. Él tiene otros muchos que sí quieren obedecer su palabra. Y a esos utilizará. Dios utiliza a los que obedecen. A los desobedientes Dios no los utiliza. Entonces obedezcamos su palabra porque sabemos perfectamente lo que Él nos dice. Vamos por el 3, ¿verdad? Llegamos al punto 4. Y fundamental también, tener una vida de oración. Qué curioso, todas estas cosas, hermanos, si se dan cuenta y se están anotando, vienen una detrás de la otra y de la mano. Porque hay que tener fe, después de tener fe en Dios, de que Dios es Dios, yo voy a meditar en su palabra. Meditando en su palabra le voy a conocer mejor y voy a querer obedecer a ella, a su palabra. Y cuando obedezco su palabra, yo voy a Él para que me diga más instrucciones, para que me siga guiando. Y eso solo se hace a través de la oración. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Levantándose muy de mañana, a las 5 de la madrugada, a las 6 de la madrugada, siendo aún muy oscuro,
Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este es el Señor Jesucristo. Este es Dios, el Hijo de Dios. ¿Le hacía falta orar? ¿Han escuchado mi pregunta? ¿Al Hijo de Dios le hacía falta orar? Sí. Sí. Pues mira, si al Hijo de Dios, al Verbo encarnado, le hace falta orar, imagínate a ti y a mí. Imagínate a ti y a mí. Todos te buscan. ¿Y dónde estaba él? Orando. Muchas veces nos buscan, ¿no? Para muchas cosas que no convienen. ¿Y dónde debemos estar nosotros? En la oración. Lucas, vamos a buscar a Lucas 18. San Lucas capítulo 18. Vamos a ver dos tipos de oraciones, dos tipos de hombres. ¿Cuál eres tú? San Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículos del 9 al 14, os leo. Lucas 18, versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos hombres van al templo, no dice que van a dar ofrenda. Dos hombres van al templo, no dice que van a aprender la palabra. Dos hombres van al templo a orar. Orar significa hablar con Dios. ¿Uno puede hablar con Dios en cualquier lugar? Sí, ¿no? Supuestamente tienes el Espíritu de Dios y en conexión con Dios yo puedo orar en cualquier lugar. Pero resulta más piadoso orar en el templo, ¿no? En la iglesia. Parece que si oramos en la iglesia, como que esa oración le pones unos decibelios más. Como que subes el volumen. Que parece como que en tu casa cuando oras no pasa del techo la oración. Pero cuando vienes a la iglesia, sí, la oración sube ¡buf! Como la espuma, ¿no? Bueno, no importa. Lo que importa es la condición de la oración. Si es una oración con sinceridad o no. Por eso aquí hay dos tipos. Ellos van al templo a orar, los dos. Pero ¿qué ocurría? Que uno era pecador y el otro más. Uno era pecador y el otro era más pecador. ¿Cuál de los dos era más pecador? ¿El publicano o el fariseo? ¿El fariseo o el publicano? ¿Cuál era más pecador? Depende. A ojos de los hombres, el más pecador era el publicano. A ojos de Dios, el más pecador era el fariseo. A ojos del fariseo, el más pecador era este publicano. ¿Sí? Y a ojos del publicano, el más pecador era él. Ese es el corazón. A lo mejor llegamos en nuestra oración: Padre, ayuda al hermano fulanito porque es que es terrible. No obedece la palabra, es un soberbio,
estás siempre que, en lugar de mirarte tu propio ombligo, ¿no? Y decirte, Padre, ¿cuánto me falta todavía, Señor? Son dos calidades de oración. Dice aquí, qué curioso, y fíjate bien en el detalle, lo importante de meditar la palabra. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Qué estaba haciendo? No estaba orando a Dios, estaba hablando solo. Es lo que hacen muchos cuando oran, hablan solos, porque Dios no está al otro lado, porque la oración no va conforme a la voluntad de Dios. Esta oración de este fariseo no iba acorde al corazón de Dios. Pero mira lo que dice, Dios está puesto en pie, y seguramente con las manos en alto. Dios, te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros. No estoy exagerando, yo creo que lo hacían así. Ni aún como este publicano, qué bueno soy. Ayuno 2 veces a la semana. Los fariseos ayunaban 1 vez a la semana, él 2. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, el cobrador de impuestos, el traidor a la patria, porque eso eran los publicanos, los que se habían vendido al imperio romano, los que robaban a sus propios vecinos, él dice que estaba lejos. No estaba de pie como el otro, estaba lejos, no quería ni alzar los ojos, estaba avergonzado, sino que se golpeaba el pecho porque tenía un dolor dentro que no lo podía soportar y decía a Dios, ayúdame, sé propicio a mí. La oración del publicano no es, Dios, ayuda a este fariseo y ábrele los ojos para que vea que tanto él como yo somos indignos. No, él estaba orando por él, porque él sabía que él es indigno. Y esta debe ser nuestra oración. Cuando oras, ¿qué debe salir de tus labios? Señor, ayúdame porque me falta tanto. No pongas a otros antes de ti. Primero ponte a ti. Dice que él golpea su pecho. ¿Tú golpeas tu pecho? ¿Golpeas tu pecho? Hay que golpearse el pecho, pero no así, literal no. Espiritualmente, golpea tu pecho. Golpéate a ti mismo, como me decía Pablo. Pablo decía, yo no golpeo, cuando yo lucho, yo no golpeo como el que golpea al aire. Hablando de un boxeador o de un luchador. Dice, sino que me golpeo a mí mismo. Yo me doy a mí, me pongo, me arrodillo como servidumbre al Señor. Esa es la oración que Dios quiere escuchar. Golpear nuestro pecho y decirle a Dios, cuánto me falta y tú lo sabes. Ayúdame, sé propicio a mí. Échame un cable, Dios. Échame un cable porque yo no llego. Esa es la oración correcta. Esa es la oración del creyente. ¿Cómo era la oración de Daniel? Yo me imagino a Daniel, por ejemplo, Daniel capítulo 6 nos habla de Daniel en el imperio de Babilonia. Ya han pasado un montón de años desde que fue llevado cautivo. Ha cambiado hasta el rey Nabucodonosor ya murió. Ya murió su hijo. Y ahora es Darío el que reina. Daniel tendría unos 70, 80 años. ¿Te imaginas? Un hombre con 70, 80 años, ya cansado, ya agotado. ¿Cómo sería su oración? Os lo voy a decir. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Tú sabes que cuando tú oras conforme al corazón de Dios, escúchame, tú sabes que cuando tú oras conforme al corazón de Dios, el infierno tiembla. ¿Lo sabías? El diablo lo que menos quiere es que nosotros oremos. Por eso va a mandar muchas distracciones, para que no pongamos a trabajar la oración. Distracciones de todo tipo. Pero sobre todo te va a intentar quitar las ganas de orar. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de que uno no tenga ganas de orar?
no fomentando el hábito de la oración en tu vida. Orando así, de mala manera. Hoy oro a esta hora, mañana a otra, hoy no me ha dado tiempo a orar, voy a orar en el baño. Hoy no me ha dado tiempo a orar, ya oraré. No lo estableces como una rutina en tu vida. Es curioso que tenemos un montón de rutinas, somos rutinarios. Pero para la oración y para la lectura de la palabra nos falta esa rutina. Bueno, Daniel era rutinario. Aquí ocurrió una cosa, Daniel capítulo 6, hubo un plan, una estratagema para... Porque esto vino del diablo, esto no vino de los sátrapas, de los gobernadores de Babilonia, vino del mismo diablo, una orden, un mandato para que ese hombre cese de orar, por favor. Porque es que esa oración de Daniel, me imagino que tambaleaba los cimientos del mismísimo infierno. Y Satanás quería callar la boca de Daniel. ¿Qué hace? Mete en los hombres un plan, una estrategia para que él no ore. ¿Cuál? Llegan al rey Darío. Darío, rey hermoso, para siempre vive. Vamos a hacer una cosa, mira. Escuchen, versículo 4 del capítulo 6. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relativo al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive, altísimo, guapetón. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Es decir, que cualquiera que ore a otro dios durante 30 días, se lo coman los leones. ¡Wow! Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey. ¿Cómo no iba a firmar? Si le estaban diciendo: rey, todo el mundo te va a adorar a ti. No pueden adorar a otro Dios durante un mes. Qué bien, ¿no? Dijo: sí, es verdad, yo soy digno de adoración. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es decir, que si él se ponía a orar, estaba en peligro de muerte, devorado por los leones, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Entiendes este pasaje? Daniel, como te vean orando, te mandan y te comen los leones. ¿Tú qué harías? Dice que Daniel oraba 3 veces al día. A la mañana, al mediodía y a la tarde. Oraré, clamaré y él oirá mi voz. Encima lo hacía con las ventanas abiertas. No tengo por qué ocultar, ¿no? Mirando hacia Jerusalén. Podría ser muy sencillo: él entra a su aposento, cierra las ventanas y se pone a orar. Pero él, ¿por qué tenía que cambiar su manera de orar? ¿El hecho de que estén las ventanas significa que la oración saldrá más fácilmente? Claro, no hay ventana. La oración sale más directa, ¿no? Vamos a romper esa ventana para que cuando nosotros oremos salga la oración. No tiene nada que ver, pero para él era importante, porque le recordaba dónde estaba su corazón. Él llevaba, no sabemos, 60 años allí en aquel lugar, alejado de su tierra, y él sabía, no que Dios seguía en Jerusalén, Dios está en todas partes, pero su corazón estaba allí, en el templo. Él recordaba que seguía siendo judío, a pesar de estar a 2000 kilómetros de distancia. Como lo solía hacer antes. Nada cambia. Obviamente, ¿qué ocurrió? Pues que lo cogieron infraganti, ¿no? Lo cogieron orando a Dios y lo echaron al foso de los leones y los leones se lo comieron. No se lo comieron. Dios tapó la boca de los leones.
El rey Darío dice que a la mañana siguiente, así ahí angustiado, Daniel, ¿te ha salvado tu Dios? Sí, aquí estoy. No me han tocado ni un pelo. Es más, hemos estado aquí echando unas conversaciones. Después, ¿quién fueron lanzados a los leones? Aquellos sátrapas, aquellos gobernadores, todos los que habían hecho este plan, dice que ellos fueron echados y que no llegaban sus cuerpos al suelo y ya habían sido enganchados por los leones y despedazados. Esa es la oración. ¿Tú tienes esta oración? Hay que pensar si tenemos ese tipo de oración. ¿Cambia algo en tu oración cuando tú ves en riesgo alguna cosa tuya? Porque a nosotros no nos van a echar a fosos de los leones, pero a lo mejor nos despiden del trabajo. Por eso hay que levantarse con tiempo para orar. Hay que tener hábitos. Aquí dice que él abría las ventanas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Es decir, un día, otro día, otro día, otro día, otro día, otro día, otro. No dejó de hacerlo durante toda su vida. Por eso con 70 y 80 años tenía una oración más vigorosa que cualquiera de 20. Porque era una oración sincera a Dios, del corazón que Dios anhela de nosotros. Entonces ponte a orar, arrodíllate, clama a Dios. Haz una oración sincera para que Dios obre en tu vida. Si tú no oras, ¿cómo Dios va a obrar? Hay gente que no ora y encima esperan que Dios obre. Si Él no hubiese orado, Dios no habría podido cerrar bocas de leones. Hebreos capítulo 11 nos habla de esto, ¿no? Por la fe. Por la fe Dios cerró bocas de leones. ¿De quién está hablando? De Daniel. Porque él tenía fe de que Dios le iba a salvar. Tenemos que tener más ese corazón de oración. Vale, hermanos. 5. Ay, este hombre no acaba. Después de tener una oración y una vida en oración, debemos depender del Espíritu de Dios. Vuelvo a repetir desde el principio. Yo tengo fe en Dios, sé quién es Él. Entonces yo medito en su palabra. Cuando medito en su palabra, le conozco y le obedezco. Y cuando yo le obedezco, me arrodillo a Él y oro a Él. ¿Para qué? Para que Él obre en mí. ¿Y cómo va a obrar? Venimos aquí, va a obrar a través de su Santo Espíritu. Os leo. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. ¿Disolución significa? ¿Disolución qué significa? Hay mezcla, ¿no? Hay como una composición de diferentes elementos, ¿no? Está el alcohol, está luego el mosto, está... Antes bien, sed llenos del Espíritu. No te embriagues con vino. En el vino hay disolución, hay diferencia. Pero te tienes que llenar del Espíritu de Dios. Obviamente, si tú no tienes en que Dios puede hacer todas las cosas, si tú no meditas en su palabra, si tú no lo obedeces, haces lo que te da la gana, y si encima de eso no tienes una oración establecida, no hay un hábito de oración, ¿qué ocurrirá? Tú no vas a andar conforme al Espíritu. Tú vas a andar conforme a la carne. Gálatas, vamos a buscar Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Obviamente la palabra de Dios es para los hijos de Dios, ¿eh? Y la palabra de Dios es para dar vida a los que no son todavía hijos de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16, os voy a leer. Gálatas 5, ¿han llegado? Sí. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que, subraya ahí, practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esta palabra es como un martillo que golpea mi conciencia. Y yo espero que la tuya también. Esta palabra te dice que carne, espíritu están confrontados. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, si yo tengo el Espíritu de Dios, dice el versículo 18, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Es decir, soy encaminado por Él. Entonces yo no tengo por qué hacer las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Mira, Pablo no necesitaba añadir cuáles son las obras de la carne, porque no somos ignorantes, o somos ignorantes. ¿Saben cuáles son las obras de la carne? Obviamente las conocemos, pero aún así Pablo las quiere enumerar. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Miren, Pablo empieza desde lo carnal, desde los pecados que se hacen físicamente, hasta los que se hacen con el corazón. La ira, los pleitos, luego las borracheras, las orgías, cosas semejantes a estas. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa la palabra práctica o practicar? ¿Alguien practica deporte? Practicar es hacerlo cotidianamente, ¿no? Si tú coges tu bicicleta todos los días, tú practicas ciclismo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Si tú vas a, no sé, a Zumba, tú vas a GAP o a Pilates, tú practicas algo, ¿no? Porque vas todos los días. Bueno, aquí dice que el que practica esto, ¿el qué? Pues el que tiene celos todos los días, el que tiene pleitos, el que se pelea con todo el mundo, el que tiene ira, el que tiene contienda, el que tiene enemistades, hechicerías, idolatrías, fornicación, adulterio, lascivia. Si tú lo practicas, quiere decir que en ti no hay nada. En ti sigue estando la obra de la carne, no habita el Espíritu de Dios, porque si vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu. Y Pablo va a decir, ahora sí, el fruto, no dice frutos, porque hay gente que malinterpreta este pasaje. Y dice, es que los frutos del Espíritu es amor, paz, como si el Espíritu tuviese muchos frutos. No, el Espíritu solo tiene un fruto. Un fruto, pero que tiene diferentes cualidades. Es como la naranja, ¿no? La naranja es una sola fruta, pero luego tiene vitamina C, ¿no? Y tiene muchas cosas saludables para la salud. ¿O no? Sí, vale. Pues el Espíritu da ese fruto. No frutos, fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que debe salir. Ese fruto debe manifestarse en nuestra vida, si es que andamos por el Espíritu. Depender del Espíritu. ¿Dependes del Espíritu? ¿Estás lleno del Espíritu? No, pues llénate. ¿Cómo se llena uno del Espíritu? Aprendíamos el viernes, ¿no? Bueno, pues lo hemos dicho, durante esta hora hemos aprendido cómo uno se llena del Espíritu. Ten fe en Dios, medita en su palabra, obedécele, órale. Ponte en sumisión a Él. De esa manera te llenarás del Espíritu que ya mora en ti, pero el Espíritu cargará la pila con la fe en Dios, con la meditación de la palabra, con la confianza en la oración. Si no, no te vas a llenar de ninguna de las maneras. Punto 6. Terminamos, no se preocupen. Más brevemente. Una vez que tú ya has llevado todos estos pasos y ya estás lleno del Espíritu, ¿qué vas a hacer? Otro hábito que tienes que desarrollar en tu vida. Dar a Dios y dar a otros. Ser generoso. La vida del cristiano se reconoce como una vida de sacrificio.
Un cristiano se valora en cuanto a la cantidad o la capacidad que tiene para entregarse él a Dios. Si no eres capaz de entregar mucho a Dios, es que no lo estás haciendo bien. La vida del cristiano tiene que ser una vida generosa. ¿Por qué? Dice la palabra, pero si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si ustedes le preguntan a Dios, Dios, ¿qué es lo más valioso que tú tienes? ¿Qué te diría Dios? Mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Para Dios lo más hermoso no era el universo, o lo más valioso no era el universo. Para Dios lo más hermoso no éramos nosotros, mucho menos. Para Dios lo más valioso era su amado Hijo. ¿Y qué hizo Dios? Lo entregó. Lo entregó, le llevó a la tierra que tomase un cuerpo humano, desechando ser igual a Dios, para que fuese atrapado por esas criaturas de carne y hueso, inmundas, para que le escupiesen, para que le azotasen, para que lo atravesasen con sus clavos y se burlaran de él y le escarnecieran. Eso se hace en Semana Santa, se recuerda eso, ¿no? Cuando vemos las procesiones, ¿qué conmemoran las procesiones de Semana Santa? Pues eso, la semana en la que el Señor Jesucristo un domingo entraba triunfalmente en Jerusalén montado en un asno, en un pollino, porque Él venía con humildad. Él podía haber entrado en un caballo blanco, sí, pero no era el momento. Vendrá en el caballo blanco, en Apocalipsis 19, cuando Él venga a reinar, pero en ese momento venía a establecer su reino de humildad y mansedumbre. Él vino a entregar su vida para nosotros. Tú has comprendido que Él murió por ti. Ahora tú tienes que morir por Él y dar todo. Y no se trata de dar dinero, no. Se trata de dar todo. Tu vida, tus afectos, lo que tú más amas. Dios entregó lo que más amaba, te lo entregó a ti. ¿Y tú qué le vas a entregar a Dios? 20 euros. Uy, no tengo. ¿Eso le das a Dios? Dios no quiere tu dinero. Dios te quiere a ti. Dios no quiere ofrenda en efectivo, tampoco cheque. Dios quiere nuestras vidas. Señor, yo no tengo, pero yo mismo me entrego a ti. Eso es lo que Dios te demanda cuando has entendido que Él se entregó por ti. Entonces tú podrás dar a otros. Y por último, después de comprender todo esto, saldrá de ti una cosa llamada perdón. Perdón. Una cosa que escasea muchas veces. El perdonar, como Dios nos perdonó a nosotros, así os tenéis que perdonar unos a otros. Efesios, por ejemplo, 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Miren, ¿sabe lo que más disfruta Satanás? ¿Saben cómo disfruta Satanás? Bueno, yo sé que ustedes disfrutan con una buena peli, ¿no? Una buena pizza, un buen paseo por el parque. ¿Saben cómo disfruta Satanás? Viendo cuando los cristianos se pelean entre sí, viendo cuando los cristianos se difaman entre sí, viendo cuando hay pleito en la casa de Dios, viendo cuando los que son salvados por Cristo se piensan que la lucha es contra carne y sangre. Cuando no hay perdón dentro de la congregación, cuando no hay perdón dentro de la iglesia, el diablo se frota las manos. ¿Saben por qué? Porque sabe que donde hay división no hay crecimiento. Sabe que cuando tú divides, no multiplicas. Cuando tú divides una congregación, estás dividiendo su fuerza, estás dividiendo su oración, estás dividiendo su pasión, estás dividiendo su sacrificio y la estás debilitando. Eso dijo Cristo, ¿no? A Él le acusaron de que echaba fuera demonios porque Él era el príncipe de los demonios, ¿no? Y Él dijo, no, eso es una tontería. Una casa dividida no puede permanecer. Yo no puedo echar fuera de los demonios si soy príncipe de los demonios, porque estaría tirando piedras a mi propio tejado. Es así, correcto, ¿no?
El diablo no divide sus fuerzas, al contrario, el diablo las une, las fortalece. La corriente de este mundo cada vez más ancha, más impetuosa. Mientras tanto los cristianos se enredan en pleitos, en peleas entre ellos, en envidias, en celos tontos, en falta de perdón, en falta de comprensión. ¿Y qué ocurre? Lo que he dicho, el diablo se frota las manos y se ríe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que abundar en una iglesia? El perdón. El perdón. Una parte del Padre Nuestro, esta oración que Jesús enseñó, vosotros oraréis así: Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo continúa? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Perdónanos nuestras, como así nosotros. Se incluye así como yo perdono. O sea, tú nos has perdonado, así nosotros tenemos que perdonar, ¿no? El perdón tiene que abundar. El perdón tiene que abundar en la iglesia. En Mateo capítulo 5, Cristo en el Sermón del Monte está diciendo, hablando de la ira, dice, si tú estás lleno de ira por dentro, claro, qué bueno que es que la ira no se ve, ¿no? La ira es como una raíz de amargura. Las raíces tienen la peculiaridad de que no se las ve, pero están ahí, chupando del sustrato, del suelo, y están creciendo sin saber cómo. No lo ves, no ves cómo crece, pero la raíz cada vez está más profunda. Así es el rencor de los hombres, así es la falta de perdón que se arraiga en nuestros corazones. Está ahí, pero claro, no la vemos, porque muchas veces la disfrazamos de una sonrisa y tal vez de un abrazo, pero cada día se hace más fuerte. El Señor dijo, cuando tú traigas tu ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ve, ponte en paz con tu hermano. Y cuando ya estés en paz con tu hermano, entonces trae tu ofrenda. ¿Por qué dice Dios eso? Porque para Dios es más importante el perdón que el dinero. No traigas tu ofrenda si todavía tienes rencor contra tu hermano o contra tu hermana. Perdónale. Si él ha hecho algo contra ti, ve y dile lo que ha hecho malo contra ti, porque a lo mejor ni él mismo lo sabe. Habla con él. ¿Es tu hermano o no? Y después perdónale. Y si 7 veces al día me ofende, bueno, si viene 7 veces al día y te pide perdón, 7 veces le tienes que perdonar. Entonces, de esta manera nosotros podremos caminar una vida correcta. Pero recuerden, todo esto que les he dicho son hábitos. Hábitos significa que no están ahí, porque lo que yo menos quiero es perdonar. Yo me siento bien con mi enojo, no lo aguanto, no lo soporto. Así, ¿no? No va a salir de forma natural el perdón, pero tenemos que trabajarlo. Igual que el dar todas las cosas, el sacrificio de uno mismo. Yo lo que quiero es guardarme a mí y cuidarme a mí y protegerme a mí y vivir para mí. No, se trata de desecharte a ti mismo. Arrodillarme y orar a Dios no va a salir de mí de forma natural, porque de forma natural a mí me salen otras cosas. Obedecer a Dios no me va a salir de forma natural. Leer la Biblia, meditar en ella, no me va a salir de forma natural. Por eso hay que desarrollar estos hábitos. Entonces, si tú no los desarrollas, ¿qué ocurrirá? Pues lo que ya sabes, ¿no? No estarás en salud. Y tú lo notarás y dirás que estás mal y que nada te va bien y que hagas lo que hagas pues no funciona nada y que todo lo que haces parece que lo ha hecho un tuerto, así, ¿no? De esta manera, que parece que todo está mal organizado. ¿Entienden, hermanos? Por favor. ¿Sí? Entonces desarrollemos estos hábitos. ¿Saben para qué? Para darle gloria a Dios. Porque todo lo que hacemos en la iglesia es para darle la gloria a Dios. ¿Vale? Entonces, ¿se los vuelvo a repetir? Porque veo que muchos no han apuntado. ¿No han apuntado? Hay que apuntar más. Y luego estudiarlo. Hay que tener fe. Hay que meditar en la palabra. Hay que obedecer la palabra de Dios. Después hay que humillarse en oración ante Dios. Debemos depender del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Dar, entregarnos a nosotros mismos, dar y dar a otros todo lo que esté
en nuestras manos, no solo el dinero. Y por último, ten un corazón perdonador. Perdona como a ti se te perdonó, para que puedas llevar una vida santificada a Dios, para que tengamos un culto racional. Vamos a terminar y orar. Señor, queremos poner esta oración para terminar en tus manos. Queremos pedirte, Padre Santo, que la paciencia que tú tienes con nosotros, podamos también tenerla nosotros para con nuestros hermanos. Que la sabiduría que emana de ti, podamos tener una pequeña parte de esa sabiduría, Señor. Porque con una poca sabiduría tuya podríamos hacer grandes cosas. Ayúdanos, Señor, porque nos falta todavía mucha madurez, nos falta crecimiento, nos faltan tantas cosas. Pero tenemos muchos ejemplos en la Biblia que nos animan y por otro lado nos exhortan en hacer bien las cosas. Porque las cosas que se escribieron antes es para nuestra enseñanza, para que pongamos nuestro corazón en ello, para que entendamos lo que ocurre cuando uno no tiene hábitos, cuando uno no desarrolla costumbres santas en su vida. Cuando uno no tiene eso en su vida, solo puede haber una cosa, y es desorden, es conflicto, es pecado. Ayúdanos para que podamos edificarnos correctamente tu palabra. Y sobre todo, Señor, ayúdanos para que cada día podamos ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz por todos nuestros pecados. Le damos gracias en su nombre y a Él le damos gloria por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.